favor, ahí donde está, salude a alguien. Damos una cordial bienvenida a todos aquellos que están conectados en este momento en las redes sociales, listos este día viernes para seguir adelante en el estudio que se llama Restaurado. Así que por favor, usted que nos está escuchando, tome su libro si lo tiene ya ahí a la mano, y cada uno de los que están aquí en la casa, en el templo, tomen su libro porque lo van a leer ahora. Y seguramente que alguno de ustedes de repente lo llamo para que venga aquí a leer. Muy bien, aprovechen los que están en las redes sociales para saludar a alguien, para dar un fuerte abrazo, especialmente la gente linda siempre allí de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, nuestros queridos chapines, los catrachos, la gente linda también de algunos países de Sudamérica, de Argentina, de Chile, de Colombia y especialmente, claro, nuestra gente aquí en la vecina orilla, aquí en México. Mañana, recuerden, mañana estamos visitando a nuestros amigos en Tecate, México, Baja California. Así que allí vamos a estar visitándoles y compartiendo lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Muy bien, los que están aquí en la casa ya se saludaron, ya se compartieron un poquito de calor, con un poquito de frío que tenemos aquí en California. Muy bien, ¿trajeron sus Biblias? Muy bien, ¿y trajeron su libro? Bueno, entonces abran su libro, por favor, en la página 80, que corresponde todavía a este capítulo 4 que estamos estudiando. Ustedes habrán notado que me he detenido allí. Y fíjense ustedes entonces en la página 80 hay un subtítulo muy interesante. Díganme amén cuando ya hayan encontrado la página número 80 del libro. Muy bien, fíjense que hay un subtítulo. ¿Cuál es el subtítulo que hay ahí en la página 80? No hay que darle a Satanás ninguna ventaja. El hermano Neil Anderson dice que una de las enseñanzas más contundentes acerca del perdón la encontramos en Mateo 18, 21 al 35. En este pasaje, dice nuestro hermano, hay varios asuntos que podemos destacar. Primero, debemos perdonar todas las veces que pequen contra nosotros. Segundo, la medida en que Dios no perdona es mucho más alta que la medida a la que seremos llamados a perdonar a otros. Y en tercer lugar, la devolución es inaceptable. En cuarto lugar, debemos perdonar de corazón. De lo contrario, sufriremos las consecuencias que no son otras que ser torturado por el acusador de los hermanos. Si no perdonamos como hemos sido perdonados, nuestro Padre Celestial nos entregará en manos de los torturadores, según leemos en este pasaje de Mateo 18, versos 34 y 35 de Mateo. No porque no nos ame, sino porque Él no desea que vivamos bajo la esclavitud de la ¿qué? ¿Qué dice el libro? No vivamos bajo la esclavitud de ¿qué? De la amargura. Él desea que vivamos vidas como libres y productivas en Cristo. Dios disciplina a quienes, a los que ¿qué? A los que ama. El apóstol Pablo nos advierte acerca de las incitaciones de Satanás cuando nos negamos a perdonar. ¿Cuándo fue la última vez que te negaste a perdonar? Y al que vosotros perdonáis, dice la Escritura, yo también, porque también yo lo que he perdonado,
si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en la presencia de Cristo, para que Satanás, dice Pablo, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, que pueden ser sus pensamientos. No se debe caer en el pecado del enojo, porque eso también le da ventaja ¿a quién? Ventaja al diablo. Amados míos, hace algún tiempo se celebraba una importante convención en una ciudad muy importante también de un país de nuestro querido Latinoamérica. Y en un momento dado, en la historia, en el relato, un agricultor, un campesino muy humilde, él iba hacia esa convención también. Y él iba en un caballo viejo, caminando despacio. En un momento determinado, un vehículo deportivo, precioso, nuevo, brillaba, rojo, se detuvo al lado de aquel campesino y de su viejo caballo. Y era un convertible. Se abrió el capot, se abrió el techo, las ventanas, y un hombre muy bien vestido mira al campesino y le dice: campesino, mande usted, señor. Falta mucho para llegar al pueblo donde va a haber una gran convención. Bueno, sí, falta un poquito todavía. Bueno, ¿y usted con ese caballo viejo? ¿Cuánto tiempo le va a poner? Bueno, mi buen hombre, yo creo que como en unas 3 horas ya voy a estar llegando a esa ciudad. Y este hombre se sonrió, lo miró y con mucha soberbia le dijo: yo tengo aquí 300 caballos de fuerza, seguramente llegaré en menos de 30 minutos. ¡Qué bueno, buen hombre! Y aquel hombre de la ciudad con su vehículo tan lujoso aceleró y a toda velocidad salió. Levantó polvo incluso. Entonces aquel hombre campesino miró al caballo y le dijo: vamos, Venancio, adelante, tú y yo igual llegaremos. Como unos 15 minutos después, este hombre en su caballo viejo tenía que cruzar un puente, así que ahí iba despacito. Pero en un momento determinado sucedió algo increíble. El campesino miró a un costado y vio que aquel auto lujoso, deportivo, brillante, estaba incrustado prácticamente. El motor estaba metido, la mitad del vehículo, en el agua. Y el hombre que lo manejaba estaba a un costado, se había parado al lado del carro, miraba el vehículo, miraba la desgracia, la situación que le acababa de pasar, y estaba de brazos cruzados, muy triste. Y este hombre campesino desde el puente lo mira y le dice: buen hombre. Y este hombre lo mira y le dice: le está dando agua a los 300 caballos. Interesante entonces que aquel hombre había salido con una ventaja muy grande. Tenía ventaja en la velocidad, tenía ventaja por el vehículo que utilizaba, tal vez muchas ventajas. Sin embargo, parece ser que esas ventajas ese día no estuvieron con él, no le ayudaron mucho. Amados míos, en el mundo en el que vivimos, la gente trata de buscar ventaja. ¿Conoces personas que tratan de sacar ventajas de ti o que alguna vez alguien intentó tomar ventajas de ti? Tal vez en tu trabajo, tal vez en tu escuela, tal vez en el vecindario donde vives, tal vez alguna persona de la familia o algún viejo amigo. Pareciera ser que esto es parte del estilo de vida del mundo en que vivimos. Todo se trata de tomar ventaja sobre la otra persona para conseguir alguna meta, algún objetivo, algo.
El asunto, amados míos, es que no solamente los hombres hacen eso. El asunto es que Satanás también lo hace. Satanás quiere obtener ventaja. El asunto es de que un hombre y una mujer, un joven, quien sea que ha entregado su vida a Cristo, tiene que proponerse nunca darle ventaja, oportunidad de que tome ventaja ninguna sobre tu vida. El apóstol Pablo sabía que los creyentes, así como usted y como yo, que vivían en la ciudad de Corinto, tenían que enfrentar con situaciones tal vez parecidas. Por favor, abran sus Biblias en 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Mis hermanos allí en las redes sociales también. 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. En la versión Reina Valera que estoy leyendo hoy dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones o sus pensamientos. Podríamos, como estamos haciendo un estudio bíblico hoy, preguntarnos: ¿cómo puedo perdonar a aquellos que me han ofendido para que Satanás no gane ventaja? Muchas veces Satanás quiere obtener ventaja sobre tu vida tratando de que tú no perdones a alguien por cualquier circunstancia que sea. Muchas veces él quiere obtener ventaja justamente a través de esa ofensa, porque tal vez te sientes ofendida o ofendido. Tal vez te sientes triste por lo que alguien te dijo o te ha hecho. Y si no perdonas, lo que Satanás hace es aprovechar esa situación de tu vida para tomar ventaja y entonces lograr su objetivo. Porque al fin y al cabo, hermanos y hermanas, ¿cuál es el objetivo de Satanás? ¿A qué ha venido Satanás? Dice la Escritura: a matar y destruir. A todos en algún momento nos han lastimado, eso es cierto, nos han ofendido y han pecado contra nosotros. Pero ¿cómo debemos responder cuando ocurren tales ofensas? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer cuando alguien nos ha ofendido? ¿Cuál debe ser tu actitud? ¿Cuál debe ser tu manera de actuar cuando alguien te ha hecho daño? De acuerdo con la palabra de Dios, con la Biblia, debemos perdonar, dice en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que a la luz de lo que Pablo aquí escribe también en Éfeso, el asunto de que perdonemos a otro, que debe ser parte de un estilo de vida, debes estar dispuesta y dispuesto todos los días a perdonar a alguien, todos los días y probablemente a cada hora o a cada instante. Tú no sabes en qué momento otra persona te va a mirar de determinada manera que no te guste, se va a expresar de determinada manera que no te agrada, va a decir algo en contra de ti, o una expresión, o un gesto, lo que sea. Así que entonces debemos estar listos constantemente para perdonar. Parece ser que a veces esto obviamente se nos olvida y dice, perdonándoos unos a otros, y esto debe de suceder constantemente, amados míos. Noten ustedes que Pablo no solo encara este tema con los hermanos en Corinto, no solo con los hermanos en Éfeso, la iglesia que pastoreaba
Timoteo, sino también a los hermanos de Colosas. Vayan conmigo a Colosenses, capítulo 3 y versículo 3. Por favor, marquen en sus Biblias este pasaje bíblico. Colosenses capítulo 3 y versículo 13. Dice, soportándoos unos a otros. Interesante que primeramente en Efesios 4:32 habla de perdonándoos unos a otros. Y aquí dice, soportándoos unos a otros, y agrega, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Se dan cuenta ustedes que justamente esta línea de enseñanza paulina no cambia? Porque en Éfeso también les está enseñando que el asunto de que perdonamos es porque Cristo nos perdonó a nosotros también. El hecho entonces de que nosotros perdonamos o hacemos el acto de perdón es porque Cristo también lo hizo. La clave en ambos pasajes, amados míos, de esta escritura es que debemos perdonar a otros creyentes así como Dios también nos perdonó. Ahora, ¿por qué perdonamos? Podría insistir usted en esta pregunta. Porque nosotros hemos sido perdonados. Si alguien te preguntara, pero ¿por qué ustedes perdonan? Simplemente es eso, porque nosotros hemos sido perdonados. Cuando te hagan esta pregunta en tu trabajo, en donde sea, un familiar, un amigo, tú que eres una mujer, un hombre que has confiado en Cristo, simplemente se trata de dar esa respuesta. No es una respuesta tan complicada, sino de decirle a alguien, mi amigo, mi amiga, yo perdono porque yo fui perdonado antes por Cristo. Nuestro perdón a los demás debe reflejar el perdón de Dios también para con nosotros. Para perdonar a los que pecan contra nosotros, primero debemos entender el perdón de Dios. Dios no perdona a todos automáticamente sin condiciones previas. Si lo hiciera, no habría entonces, por ejemplo, un lago de fuego, según Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15. Les invito a que lo leamos, por favor. Aunque allí no se está hablando del tema del perdón, pero está hablando de algo muy importante. Dice que entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Seguramente esas personas cuyos nombres no están entonces en el registro, en el libro de la vida, son personas que nunca han estado dispuestas a entender el perdón, a practicar el perdón, a perdonar sabiendo que antes han sido perdonados. Justamente, el perdón de Dios nos libertó de ser lanzados en el lago de fuego. El hecho de que tú y yo no vamos al lago de fuego solo lo cambió una cosa. Entendamos esto. Hay una sola cosa que hizo de que tú y yo no vayamos a estar un día en ese lago de fuego, y es el perdón de Cristo. Nada más. No son tus buenas acciones, no son tus buenos pensamientos, no es que tan buen papá, que tan buena mamá, que tan buen esposo o buena esposa, o buen hijo, o buen empleado, o buen estudiante. Nada de eso. Solamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nada más. Y no creas que es algo sencillo. Amados míos, entendamos entonces esto. El perdón correctamente entendido implica arrepentimiento. Estamos en este estudio bíblico para aprender, para entender esta palabra también es tan importante, es muy asociada al asunto del perdón. Y se trata de esta implicancia del arrepentimiento por parte del pecador y amor y gracia por parte de Dios. Dios se encarga de derramar esa gracia y ese amor para que tú entonces actúes de esa manera como Él lo hizo a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y el Señor dijo, Padre,
perdónalos. Y todavía hasta nos justificó, no saben lo que hacen. Amados míos, entendamos entonces que el amor y la gracia están ahí, pero a menudo falta algo. ¿Sabe qué es lo que falta? Falta nuestro arrepentimiento, ese es el asunto. Y recuerda, olvídate de ese asunto de que tienes 20, 30, 40 o 50 años de cristiana o cristiano. Se trata de que a menudo falta ese arrepentimiento de las malas decisiones, de los malos pensamientos, de las malas actitudes, de las malas decisiones. Así que el mandato de la Biblia de que nos perdonemos unos a otros no significa que ignoremos el pecado, significa que con gusto, con gracia y amor, extendemos el perdón que libera y restaura. Extendemos, damos a otro el perdón que justamente va a hacer dos cosas importantes. Va a liberar, esa liberación es para ti y entonces también te restaura. No puedes ser restaurada o restaurado a la comunión con Dios si no perdonas. Lo uno sin lo otro no funciona, amados míos. Es necesario entonces, primeramente, para que sientas esa libertad de perdonar absolutamente a quien sea. No hay un argumento lo suficientemente fuerte como para que Dios venga y te diga, bueno, ¿sabes una cosa? A ti, contigo está bien, no hay problema. Tú no tienes que perdonar porque tú eres una persona que ha sufrido mucho. La verdad que te entiendo, te compadezco, así que tú no perdones. Contigo todo está bien. Eso nunca va a suceder. Eso no es así. Dios no va a hacer ese tipo de negociación ni con usted ni conmigo. Porque entonces estaría en contra de su palabra, de su verdad. Entonces tú no necesitarías de su gracia, de su amor y de arrepentimiento. Siempre estamos dispuestos a perdonar cuando se nos da tal vez la oportunidad, pensemos. No solo 7 veces, porque eso fue lo que Pedro parece que sabía. 70 veces 7. Pero usted sabe que usted no tiene que estar con una calculadora, con un lápiz y un papel el resto de su vida anotando la cantidad de veces que perdonó a fulanito, a sultanito, a este otro, a aquel, sino de que es muchas veces, 70 veces 7, la que sea necesaria. No se trata del resultado de la multiplicación, se trata de todas las veces que sea necesario. Fíjense en ustedes que el Señor Jesús, hablando a sus discípulos en Mateo 18, en los versos 21 al 22, le dice, entonces, acercándosele a Pedro, le dijo, mejor dicho, Pedro es el que se le acerca al Señor y le dice, Señor, observen ustedes la pregunta, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Parece ser que Pedro tenía aquí algún asunto por ahí, porque de manera específica le dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? No dice cuántas veces tengo que perdonar a un fariseo que me miró mal, a un soldado romano que me obligó a que le llevara sus pertenencias por una milla. No, él está hablando acá de un hermano. Y él mismo le dice, ¿hasta 7? Y Jesús, me imagino yo, con esa mirada tan tierna y llena de amor y también de comprensión, miró a Pedro y le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. No me imagino cuál habrá sido la cara de Pedro, su expresión,
Pero seguramente que Pedro fue sorprendido por esta declaración. Seguramente que Pedro no esperaba eso. Amados míos, tenemos que entender que negarse a perdonar a una persona demuestra algunas cosas. Por ejemplo, demuestra resentimiento. Demuestra que estás resentida o resentido. Demuestra también tu amargura. Demuestra tu enojo. Y ninguno de ellos son, entonces, recuerda, ese resentimiento, esa amargura, ese enojo, nada de eso entonces es el rasgo, el perfil, como le dicen hoy día, de un cristiano o de una cristiana verdadera. Ese es el asunto. Amados míos, perdonar a los que pecan contra nosotros requiere, es cierto, requiere paciencia y tolerancia, por supuesto que sí, no lo vamos a negar. La iglesia, amados, tiene el mandato de ser paciente con todos. Pablo conoció a un grupo de personas cuando él hace sus primeros viajes, o el primer viaje a lo que conocemos hoy como el Asia Menor, el área de Tesalónica, y entonces allí funda una de sus primeras iglesias, seguramente en alguna casa, con alguna sala lo suficientemente grande para que varias personas llegaran a escuchar allí. Pasó el tiempo y vemos que Pablo, que había comenzado a amar esa iglesia, ese grupo de hombres y mujeres que habían entregado su vida a Cristo, que habían sido su primera cosecha espiritual. Ahora entonces, estando en su segundo viaje misionero, él siente el deseo de escribirle una carta a aquellos mismos hermanos que también enfrentaban situaciones difíciles. Para Pablo fue toda una escuela, todo un seminario, cada uno de sus viajes, cada camino, cada ciudad, cada pueblo, cada aldea que él visitaba, cada conversación que tenía con las personas. Él estaba siempre observando mucho y aprendiendo de todo y viendo cómo podía introducir la palabra del Señor. Cuando él entonces le envía la carta, la primera carta a los hermanos en Tesalónica, ya que tuvo la oportunidad de hacerlo en 2 veces, en el capítulo 5 y versículo 14, si usted quiere buscarlo, dice allí: hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos. Noten ustedes que Pablo escribe en plural. Pablo era un tiempo en el que él hablaba, dictaba la carta. Silas, de manera con mucha habilidad, escribía, era el escriba de Pablo. Y él dijo: les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles. Y termina diciendo, y seguramente porque conocía a los creyentes: sean pacientes con todos. Sean pacientes con todos. ¿Cómo está tu área de paciencia? Si hoy Dios pusiera su termómetro de la paciencia, ¿cómo está la paciencia en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que recuerdas haber tenido un gesto de paciencia con alguna persona? Amados míos, creo que deberíamos de ser capaces de pasar por alto muchas veces los desaires personales y las ofensas menores. Tú eres una persona que está dependiendo muchas veces de eso. Estás como, a ver, ¿en qué momento me ofenden? ¿En qué momento me miran mal? A ver si esta cajera me va a saludar o no me va a saludar. A ver, voy a llegar al trabajo, a ver quién va a ser el primero que me va a saludar, quién va a ser el primero que me va a decir algo bueno. ¿Estás todo el tiempo así? No podemos estar todo el tiempo así, pensando, a ver, ¿dónde está el primero que me va a mirar mal, que me va a hacer un desaire? Fijémonos que justamente hay algo
verdaderamente profundo en todo esto. Jesús dijo a cualquiera, no se trata de que andes escogiendo, no, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahora, es interesante cómo tomamos nosotros esta palabra hoy en día. Obviamente vivimos en un contexto diferente en el cual el Señor Jesús estaba enseñando, especialmente allí en Getsemaní, mientras compartía estas palabras llenas de mucho discipulado. Sabes, mi hermano y mi hermana, no todas las bofetadas necesitan una respuesta. ¿Cuándo te dieron la última bofetada a ti? Y cuando decimos una bofetada, no necesariamente una bofetada tan física. ¿Sabes? Cuando leemos esta palabra, este es el principio de Jesús. ¿Sabes qué es lo que emana de esta expresión? ¿Qué es lo que verdaderamente nos está enseñando el Señor cuando dice de que entonces vuelvas también la cara para que te peguen en la otra mejilla? Yo sé que alguno dirá, ay Dios mío, yo no sé si podría hacer algo así. Yo no sé si a mi ofensor podré decirle, toma, aquí está la otra, dale. Pero tú piensas que literalmente el Señor Jesús está diciendo, ve y dile que te peguen la otra. No necesariamente. El asunto aquí es que hay un principio importante de Jesús que se llama no a la venganza. Porque si no estás dispuesta o dispuesto a resistir esa bofetada, vas a tener la tendencia a ir a devolverla, es decir, a vengarte. Para lidiar con aquellos que atentan justamente contra nuestra dignidad, necesitamos poner en práctica este principio, no a la venganza. Hermanos amados, perdonar a aquellos que pecan contra nosotros, obviamente requiere el poder transformador de Dios en nuestras vidas. El poder de transformación tiene que estar vigente. Hay algo profundo en la naturaleza humana caída que tiene sed de venganza e insta a pagar, ¿con qué? Con la misma moneda. Yo sé que ninguno de ustedes jamás ha hecho algo así. Yo sé, se notan personas que irradian la santidad, pero por ahí hay personas que lamentablemente practican esto. Ojo por ojo, diente por diente. Hasta algunos por ahí dicen, es bíblico, pastor. Sí, aunque usted no lo crea. Le dan la vuelta el brazo a la palabra. Naturalmente queremos causar el mismo tipo de lesión muchas veces a aquellos que nos han maltratado. La carne demanda eso. Vamos a hacerle sufrir, que le duela como me dolió a mí. Por eso decimos esa frase de ojo por ojo. Pero amados míos, el asunto es que usted y yo estamos en Cristo. Espérese, no creo que no lo diga. Nosotros estamos en Cristo. Bueno, perfecto. Hay unos cuantos en esta iglesia que están en Cristo, Pastor Julio. Muy bien, amados, fíjense en ustedes entonces que en Cristo, pero sin embargo, se nos ha dado el poder de amar a nuestros enemigos, de hacer el bien a los que nos odian, bendecir a los que nos maldicen y orar por los que nos hacen daño. Estas son las palabras que justamente el doctor Lucas, ahí en el capítulo 6, versos 27 al 28, quedaron estampadas en su evangelio. ¿Se dan cuenta por qué el evangelio es locura? Porque esto es locura. Lo que acabamos de leer es locura para el mundo. El mundo de hoy no acepta eso. El mundo de hoy te va a decir muchas cosas. ¿Cómo es eso? De bendecir a los que te maldicen, de hacer el bien a los que te odian, de orar por los que te hacen daño. Tú estás loco.
Eso es lo que dice el mundo muchas veces. Pero amados míos, Jesús nos da un corazón que está dispuesto a perdonar y que obrará buscando ese propósito. Por eso es la transformación del corazón. Por eso es necesario que nuestras vidas sean transformadas. No podemos ser igual que antes caminando sin Cristo. Es por eso que el título principal del libro que estamos estudiando, además de las porciones bíblicas, dice restaurado, porque eso es lo que estamos buscando. Miren ustedes, amados míos, si son tan amables, vamos a ir a este pasaje de Mateo 18, ahí en su Biblia. Mateo 18, versículo 23 en adelante. Hay una parábola aquí que yo creo que merece la lectura y el análisis de la misma. Mateo capítulo 18, versículo 23. Dice el Señor Jesús: por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. La Nueva Traducción Viviente dice que en el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. Imagínense ustedes el cuadro. El hombre, según lo relata el Señor Jesús en el verso 26, cayó de rodillas ante su amo y le suplicó y le dijo: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces, el amo, movido a misericordia, sintió, vamos a decir, mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda por completo. No le puso ningún argumento, ningún requisito, absolutamente nada. Parece ser que fue movido a misericordia y dijo: pobre hombre, la verdad que lo veo tan desesperado. Al fin y al cabo, yo no voy a ser menos rico por perdonarle la deuda a este hombre. Así que lo perdonó, lo liberó por completo. Pero en el verso 28 ocurre algo, porque hasta aquí la historia va muy bien. Es muy linda la historia hasta aquí, muy agradable leerla. Pero en el verso 28 ocurre algo que de alguna manera está trayendo un poco de sombras a esta historia, la opaca. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, así que no tomó mucho tiempo, fue a buscar a un compañero, también siervo de él, que le debía unos pocos miles de monedas de plata, no millones, unos pocos miles de monedas de plata, no de oro. Lo tomó del cuello, noten ustedes la violencia, y le exigió que le pagara de inmediato, ahora, en este momento me pagas. Y él acababa de ser perdonado por completo de millones, una gran deuda. El compañero, noten ustedes, la Nueva Traducción Viviente dice que también cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Mire, no le está diciendo: perdóname la deuda, mira, te la acaban de perdonar, ya me contaron, me llegó el chisme, ya toda la comunidad lo sabe. No, él le dice: solo te pido tiempo nada más. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor que había sido perdonado, por favor no se olviden de eso, no estaba dispuesto a esperar, no estaba dispuesto entonces a tenerle paciencia ni misericordia. Hizo entonces arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Y miren ustedes que cuando algunos de los otros siervos vieron eso, recuerden que les dije que esta es la parte opaca de la historia, se disgustaron mucho.
fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre, al mismo, a ese acreedor, al que él había perdonado, y le dijo: siervo malvado, ¿te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste? ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti también? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Interesante, ahora terminaron los dos en la misma prisión. Pero el verso 35 dice: eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Hermanos, deberíamos de hacer una gran interpretación de esto. Deberíamos buscar algunos argumentos que nos ayuden en este caso. ¿Qué es lo que no entendemos de estas palabras? Queridos, Dios promete que cuando venimos a Él pidiéndole perdón, Él nos lo concede gratuitamente. ¿Sabe quién sabía bastante de esto? Porque fue un discípulo que aprendió a caminar con el Señor Jesús, aunque era muy joven, por cierto. Años después, conociendo entonces las necesidades y las situaciones que vivían los creyentes, que vivían en lo que yo algunas veces les he explicado, que es la diáspora. Habían salido, estaban lejos de su Jerusalén, y él entonces en su primera carta de Juan, en el capítulo 1 y verso 9, les dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, este es el condicionante, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amados míos, a manera de conclusión, teniendo en cuenta que la idea es no dar ventaja a nuestro enemigo, no dar ventaja a nuestro adversario, a Satanás, el diablo. El perdón que otorguemos, amados míos, no debe tener límites. Por eso el Señor Jesús le dijo hasta 70 veces 7. De la misma manera que el perdón de Dios es ilimitado. Si el perdón de Dios es ilimitado, ¿por qué mi perdón sí va a tener límites? Si yo debo imitar a Dios, debo seguirle a Él en su ejemplo, en su enseñanza. Terminemos nuestro estudio bíblico esta noche con la lectura de Lucas 17. Creo que este pasaje de alguna manera pone como la cereza en el pastel. Lucas capítulo 17 versos 3 al 4. Así que la Nueva Traducción Viviente dice: cuídense, si un creyente peca, repréndelo. Este repréndelo no es de regáñalo, insúltalo, humíllalo, provócalo. Se trata de una exhortación. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. De eso se trata. Si la persona, tú notas que está arrepentido o arrepentida de lo que ha pasado, ¿por qué vas a seguir insistiendo? No, es que quiero que me digas por qué me hiciste esto, aquello y lo otro. Y si la persona te está demostrando su arrepentimiento, ¿para qué vas a seguir? Y que sea la última vez, porque si vuelve a ocurrir, ya vas a saber de qué estoy hecho. No se trata de eso. Así que entonces,
Si hay arrepentimiento, perdónalo. Y el verso 4, aún si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarle. ¿Esta es la parte que más te cuesta? ¿Se te hace más difícil esto? Aún si la persona te agravia 7 veces y cada vez regresa y te pide perdón, ¿tú qué harías? Hermanos, hermanas y ustedes queridos que están allí en las redes sociales también, pensemos en esto. ¿Cuántas veces tú y yo hemos ido a Dios a decirle, perdóname? ¿Una sola vez en tu vida? ¿Solo una vez? ¿O muchas veces? ¿O cada mes? ¿O cada semana? ¿O de repente cada día? Porque cada día de repente hay situaciones en tu trabajo, en relación a tu carácter, la forma en que le hablaste a alguien, los pensamientos que has tenido. Recuerde que hay una batalla constante que trata de enemistarnos con Dios. Por eso entonces debemos de estar siempre listos para perdonar, porque esa es la única manera de no otorgarle ventaja a Satanás. De eso se trata. Quiero invitarles a que podamos orar, podamos buscar a Dios un momento. Mis amigos allí en las redes sociales también, que este sea un momento para que tú puedas reflexionar, pensar, orar con respecto a lo que acabas de escuchar. De repente ahora estás escuchando este estudio y de repente dices, todo está bien, qué bonito, qué lindo. Pero cualquier cosa puede pasar. Esta misma noche, mañana mismo, cuando vayas a tu trabajo, a donde sea, cuando vayas al supermercado, donde sea, en la misma casa, en tu relación con tu cónyuge, con tus hijos. Constantemente vamos a necesitar tener esta actitud constante de perdón. Porque, amados míos, recordemos que sin esa actitud de perdón, esa amargura va a querer hacer raíces en nuestro ser interior, en nuestra vida. Y no va a querer permitir que crezcas. No va a querer que, no te va a permitir, mejor dicho, que tengas esa relación personal, limpia, pura, con Dios. Les invito a que busquemos un momento a Dios en oración. Padre amado, esta noche queremos darte gracias por tu palabra, por tu enseñanza, por el énfasis constante en tu palabra, de no dar ventaja a nuestro enemigo al no perdonar a otros. Suplicamos que tu Espíritu Santo nos llene, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos afirme en la palabra para estar dispuestos siempre a perdonar a todo aquel que nos ofenda, sin importar la cantidad de veces que nos ofenda. Padre amado, clamamos para que podamos imitarte a ti, seguirte a ti, siendo capaces de perdonar como tú también nos perdonaste primero a nosotros. Tú eres quien de manera ilimitada siempre nos perdona. Te suplicamos que nosotros estemos dispuestos y dispuestas a perdonar a toda persona que nos ofenda. Te lo suplicamos, Señor, y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis amados, allí en las redes sociales, recuerde, nos vemos este próximo domingo a la 1:00 p.m, horario de California. Así que aquí en Nueva Esperanza les esperamos. Un fuerte abrazo, feliz noche, Dios les bendiga.